Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al cantante Dimash Kudaibergen interpretando la canción Daybreak. Muchísimas han sido las recomendaciones para que escuche esta canción y me han hecho especial énfasis en que busque primero la historia que había por detrás, que vea lo que fue también ese día de él antes de cantar, así que lo primero que voy a hacer es eso y se los cuento a ustedes de forma resumida. ¡Wow! Ya entendí por qué me dijeron que primero lea esto. Bueno, lo primero que quiero decir es que fue la primera canción que escuchó Dimash en chino a los 10 años y ya cuando la escuchó se conmovió mucho. Una cosa súper importante que dijo el presentador fue que para Dimash cantar tan agudo no representaba presumir su rango vocal, sino que era para poder expresar más emociones. Eso me pareció hermoso y me hizo acordar a una frase de Bob Fosse, un coreógrafo y director de teatro musical, también de cine. Él hablando del musical más que nada, lo que decía era que el momento de cantar era cuando las emociones eran tantas que ya no se podía hablar y que bailar debía venir en el momento en que ya las emociones eran tan fuertes que tampoco alcanzaba con cantar. Y me pareció una similitud muy importante esta de que cuando él quiere expresar más todavía de lo que está sintiendo, utiliza esos agudos. Ya eso es emocionante, pero cuando escuchamos la historia realmente de lo que trata la canción es muy fuerte. Habla de una pareja que estaba viajando en un telesférico con su hijo, resulta que el telesférico estaba sobrecargado y se cae, y momentos antes de caer la pareja lo que hace es arrojar fuera del telesférico a su hijo para salvarle la vida y lo salvaron. Pero lo maravilloso es que la compositora de esta canción, cuando vio la noticia, se acerca al lugar y adopta a ese nene. Y luego escribe esta canción, así que ya venimos con una carga emotiva súper fuerte. Otro punto a tener en cuenta es que el día anterior se quedó disfónico, por lo que lo llevan a una consulta médica y le realizan un tratamiento que no sabemos de qué consta exactamente, pero que sí ha funcionado anteriormente en otros cantantes. Así que si les parece, vamos a la reacción. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Wow, la composición musical es hermosa. Esos violines y ese piano tienen una calidez increíble. Él está cantando en un speech level, está hablando, está relatando únicamente por ahora. Es como si lo estuviera cantando el nene sobreviviente, por lo que leo, ¿no? Wow, wow, es súper emotivo. Casi que no estoy pudiendo analizar a Dimash. Está cantando ahora en una especie de falsete con un poquitito de aire para ir dándole esta intención dulce, ¿no? Wow. Acá pasó ya a una voz más de pecho para poder expresar toda esta frustración, ¿no?, que está teniendo. Ya es una voz un poco más profunda, más colocada, con la laringe un poquitito baja.
紧紧抓住她的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了，只是一个夜晚。¡Wow! ¡Wow! Se me va a hacer difícil esta canción. Ahora ya empezó a cantar con una voz plena, completamente, muy al frente y con un poquitito de línea lírica. Levantó un poquito paladar y bajó laringe. 天上星星点点，我在梦里感觉，我的妈妈一样在弹琴上，用气眼睛讲。 Está utilizando mucho también este juego de dinámicas de que nos da potencia y luego la retira, como siempre. 你不要离开，不要转开，我看到爸爸，我看到爸爸妈妈就这么在意，有着我在那不舍的人间里，有我会感觉成为个美丽的回忆。 ¡Wow! Subió una octava ahora. Está haciendo un Mi 5. Está en un mix. Está en una voz mixteada, pero con los armónicos graves muy presentes. 我想要紧紧抓住她的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来，太阳在发¡Wow! ¡Wow! Acá ha tocado un Re 6. Estamos casi en un whistle. 爸爸妈妈就这么左右，有些我想要不舍的人世间，因我为你去成为一个美丽的花园。 Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda mucho con el sistema de recomendaciones. Ahora encima sabiendo que dijo que las notas agudas las utiliza para los momentos en que quiere expresar más, es más difícil. Fa sostenido en un mix. Wow, wow, esa voz súper aireada, con mucho aire, una breathy voice completa para ponerle todo este sentimiento y dolor que está queriendo expresar en este momento. Wow, terminó con unos melismas, una bajada hermosa que la voy a volver a poner. Maravilloso, maravilloso, realmente es hermoso. Les pido perdón por no haber analizado tanto lo que ha hecho vocalmente, pero me superó un poquitito lo que fue la realidad, ¿no?
Realmente la música acompaña a la letra y a la situación. Tiene un dejo dramático la música también. Realmente los músicos de este show, de este programa, son maravillosos porque siempre todas las canciones se escuchan impecables. Así que no me queda más que agradecerles por haberme acompañado también en esta canción de Dimash. Me gustó mucho ver toda esta parte emotiva, interpretativa. Es increíble que se haya quedado sin voz el día anterior, la verdad, porque uno lo escucha y no detecta nada. Está impecable tanto en graves como en agudos. No sé qué han hecho para recuperarlo en 24 horas, pero fue más que efectivo. Así que espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si quieren que reaccione a más Dimash, me lo dejan en comentarios. Si quieren que reaccione a otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.